¿Alguna vez has dudado del diagnóstico de TDAH de tu peque o de tu adolescente porque a lo que le interesa sí le presta muchísima atención? ¿Has notado que cuando algo le gusta puede pasar horas y horas enfocado en ese tema? ¿Cómo es que funciona su cerebro? Acompáñame a descubrirlo. Hola, soy Soraya Ochoa, psicóloga y mamá, directora del Centro AI Cuernavaca, donde acompañamos a personas autistas, divergentes atencionales, aptitudes sobresalientes y otras neurodivergencias. Y hoy vamos a hablar de por qué las personas divergentes atencionales pueden enfocarse tanto, aprender tanto, saber tanto de temas que son de su interés y por qué les resulta tan complicado enfocarse en otros temas que no les interesan, no llaman su atención, pero que pueden ser incluso muy importantes para la escuela, o pueden llegar a olvidar cosas tan básicas como comer, beber agua, olvidar la mochila, olvidar ponerse zapatos y no irse en sandalias. Hoy vamos a ver también cómo funciona el cerebro divergente atencional. Pero antes, si este tipo de contenido te ayuda a entender y acompañar mejor, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Aquí comparto más explicaciones claras, neuroafirmativas y con lenguaje claro. Ya sabemos que en el cerebro divergente atencional, la corteza prefrontal, que regula enfoque, autocontrol y planificación, entre otras cosas, se activa diferente. También hay desregulación de dopamina, esencial para motivación y recompensa. Esto hace que cueste iniciar y mantener la atención en ciertas tareas, así como también a veces saber cuándo terminarlas. La persona se distraiga fácilmente con estímulos aparentemente irrelevantes. Y paradójicamente se hiperenfoque con algo que le apasiona y pierda incluso la noción del tiempo y de situaciones básicas como tomar agua, como comer, como dormir. El hiperfoco se encuentra presente en algunas neurodivergencias y se da cuando la persona presta una atención aparentemente excesiva para los demás en algunas situaciones que le interesan, sobre todo en sus temas de interés. Es común que en el hiperfoco se bloqueen algunos sentidos y entonces la persona pueda no estar escuchando y por supuesto no prestando atención a estímulos del entorno, sino simplemente a lo que necesita exclusivamente para concentrarse totalmente en lo que está haciendo y si le interesa. La atención divergente no significa prestar menos atención, significa prestar atención de una manera distinta. Puede ser que la persona divergente atencional esté prestando atención a varias cosas a la vez o a muchísimas cosas a la vez y entonces por esto se le dificulte concentrarse en una sola cosa o distinguir cuál es la más importante en el momento, ya que todos los estímulos llegan en la misma intensidad al cerebro. Esto hace que la persona pueda estar saltando rápidamente de una idea a otra, de un pensamiento a otro. Y esto es muy común en los adultos hiperactivos o en los adolescentes hiperactivos, cuando ya no es la hiperactividad, ya no se ve de una manera tan clásica como en los peques que andan saltando, brincando, yendo de un lugar a otro, sino ya es más en la parte interna, en la parte del pensamiento. Ojo, esto puede pasar en muchas personas, estar brincando de una idea a otra. Actualmente puede pasar muchísimo con la ansiedad, con el ritmo de vida que podemos tener. Por supuesto, para saber si es divergencia atencional o no, es necesaria una evaluación completa. Y bueno, volviendo al tema de que de repente vamos de una idea a otra brincando y rápido y a 1000 por hora, entonces esto puede ocasionar que a veces se ignoren cosas obvias o cosas súper sencillas. Que esto es lo que hace bastante conflicto, porque para la mayoría de las personas no entienden cómo se te puede olvidar esto tan fácil, esto tan obvio, o algo que te venías acordando, pero de repente a la hora de hacerlo o a la hora de necesitarlo, simplemente se te olvidó. Ejemplo, una vez yo tenía una cita y me venía acordando de esa cita toda la semana. El día de la cita me acordé perfecto que era a las 6 de la tarde. Estaba trabajando y estaba preparando todo. A las 5:40 tenía claro que tenía 20 minutos para que iniciara mi cita. Y de repente, oh Dios, no sé qué pasó, que hasta las 6:50, es decir, 50 minutos después de la cita, me acordé que yo tenía una cita 50 minutos antes, cuando me había acordado todo el día de ese compromiso. Pero en ese momento pensé tantas cosas que tenía que hacer antes de irme que lo olvidé por completo y me enfoqué totalmente en todo lo que tenía que hacer y mi mente simplemente bloqueó eso. Bueno, si esto te pasa una vez o te ha pasado una vez al año o algo así, no necesariamente quiere decir que existe una divergencia atencional. Si te pasa muy seguido, te pasó muy seguido cuando eras niña, cuando eras niño, te pasó muy seguido en un tiempo, entonces sí valdría la pena evaluar qué es lo que pudo estar sucediendo, porque también si fue solo en un periodo de tiempo, pudo ser por alguna otra situación que ocurrió. Recuerden que la divergencia atencional TDAH no son solo olvidos como la gente cree, o falta de atención o falta de concentración.
hay mucho más situaciones que integran totalmente la divergencia atencional. Y ahora sí, cuando algo es del interés de la persona divergente atencional, entonces entra en un modo de hiperfocalización total. Entonces podemos entender que para todo lo demás no es desinterés. Entonces podemos entender que para todo lo demás no es desinterés. La motivación interna tiene que activarse primero. Entonces se activa el sistema de recompensa inmediata. Se empieza a producir dopamina encargada del placer y por supuesto que por esto es que se activa la motivación interna. Ahora, los periodos de hiperfocalización pueden verse distintos en cada persona. En la divergencia atencional puede pasar que las personas se hiperfocalicen con diferentes temas cada semana. Esto por poner un ejemplo. Lo que quiero decir es que cambien constantemente de intereses y entonces estén hiperfocalizando en cada uno. En otras personas puede suceder que el hiperfoco se dé cuando tienen un tiempo, un plazo para entregar una actividad o un trabajo, por ejemplo, en la escuela. Es común que se entreguen las actividades en el último momento. Sin embargo, mucha gente no entiende por qué te gusta hacer las actividades en último momento, por qué te gusta ese estrés, por qué te gusta ponerte así. Pero recordemos, es una situación que va a dar una recompensa inmediata. Es decir, si yo lo termino, lo voy haciendo poco a poco, además de que no logro entrar en hiperfoco porque lo voy haciendo poquito a poquito, entonces no logro concentrarme, no logro investigar más allá, así como a mí me gusta probablemente. Cuando lo termine, no pasa nada, sí, ya sé que ya lo terminé y ya. Sin embargo, si lo hago en el último minuto, la recompensa va a venir en ese momento, porque en ese momento me reciben, me califican o en ese momento me dan la devolución. Tienes el pago en caso que sea un trabajo, en caso de ser de un adulto, porque esto también es común en adultos. Entonces viene el sistema de recompensa inmediata. Otra situación es que la persona lo pueda hacer también para poder recordar eso en otro momento. Ahora, con esto quiero decir, puede ser un tema que no le interese tanto, pero que sea necesario para presentarlo por un examen, por un trabajo, por una presentación que tiene que hacer y entonces estudie o lo repase en el último momento para que no lo olvide, ¿no? Para tenerlo como más fresco y más reciente. Algo que te puedo decir es que cuando una persona está en una hiperfocalización, no la quites de la nada, no llegues y le hables nada más así, porque recuerda que si ya de por sí es un poco difícil tener la concentración, la atención sostenida en una actividad, entonces esto puede generar muchísima frustración. Es mejor hacer transiciones suaves, espacio, pausa, palabras antes de cambiar de actividades y apoyar a que la persona vaya entendiendo que va a haber un cambio en ese momento. Este tipo de intereses, cuando tu pequeño o tu adolescente se enfoca en algo que le gusta, esto sí puedes usarlo totalmente para que pueda entender cuál es la mejor forma en la que aprende. Si bien no es necesario entrar en hiperfoco todo el tiempo o tomar en cuenta los intereses profundos de la persona siempre, sí puedes utilizar algunas asociaciones y algunas actividades con valor emocional. Ya sé que esto es un poquito complicado en la escuela porque además de que muchos de los temas que se ven honestamente no tienen mucho sentido, cuesta mucho que la persona divergente atencional pueda enfocarse en algo que precisamente no le ve ninguna utilidad. Es por esto que algunos docentes llegan a a pedir algunos proyectos ya muy variados. Al entender que tienen un salón de clases con alumnos y alumnas con una manera de aprender súper heterogénea, entonces empiezan a unificar un poquito más los conocimientos, haciendo a veces actividades escritas, a veces actividades más prácticas, otras veces algo más artístico, a veces algo en lo que tengan que hacer fuera del aula, a veces con videos, etcétera, tomando en cuenta todas las formas en las que una persona puede aprender y para obtener una mejor concentración y un mejor aprendizaje de todo el alumnado. Y yo sé que esto puede resultar también muy difícil cuando en el salón de clases se tienen muchos peques y varios de ellos que requieren de alguna atención especial. Además, si existen algunos con peculiaridades, entonces puede ser una situación bastante difícil para los docentes. Pero finalmente también tomemos en cuenta, los docentes siguen un plan de trabajo, que a veces eso es lo que hace bastante complicada la enseñanza. Y aquí vale la pena decir, no es lo que hacen los docentes, sino el sistema en general. Saber cómo funciona un cerebro divergente atencional también cambiará la manera en la que acompañas.
Si quieres aprender más estrategias y mejorar la convivencia con tu peque, te invito a mi curso Entendiendo la divergencia atencional, estrategias reales. Igual si te interesa una evaluación o algún acompañamiento, puedes escribir al correo y te mandamos toda la información. Gracias por estar aquí y acompañarme en este camino. Nos vemos la próxima.